yo las llamaba y ellas salían, o sea, era algo muy complejo. En las rumbas consumía perico y cigarrillo también rumbeando, pero yo rumbeaba prácticamente jueves, viernes, sábado y domingo. Vomité demasiado, vomité un diente. Vomité un diente. Este es el lugar donde lo sobrenatural es natural. Esto es real. Espíritu de Dios, te mueves hoy aquí. Es tan real, es sobrenatural. Hola, estamos muy contentos de estar en nuestro programa. Sí, este podcast me gusta mucho porque contamos realidades. O sea, son cosas que son muy fuertes cuando uno las escucha. Pues yo estaba pensando que a veces uno no es consciente de unas realidades que son tan difíciles, pero que muchas personas sí experimentan. Y a través de este podcast, pues muchas personas van a poder contar esas historias y van a traer esperanza también. Historias de la vida real. De la vida real. Así es. Así que nada, gracias por aceptar la invitación. Moni, bueno, preséntate. Qué rico que estés con nosotros cuéntanos. en nuestro programa, Moni. Estamos felices y puedas contarnos tu testimonio, que es impresionante y que creo que toda esta generación, o muchos de esta generación, pasaron por esas mismas situaciones que tú viviste. Cuéntanos, Moni. Tu nombre, un poco de tu familia, de tu vida, para iniciar. Buenas noches, sí, para mí es un placer poder estar acá y poderles compartir mi historia. Mi nombre es Mónica, mi familia está constituida por mi papá, mi hermana, mi sobrina y mi hijo. Y ellos están felices de que yo pueda estar acá compartiendo mi historia, que yo sé que le va a servir a muchas personas, porque mi historia es algo que es de esa realidad, que muchas jovencitas y muchas personas están pasando por lo mismo. Mi papá también fue alcohólico y pues gracias a Dios ya toda esa etapa de él pasó y la mía también. Muy bien, muy bien. Vamos a comenzar como un poquitico atrás, como hablábamos al principio, un poquitico de tu infancia. Tengo entendido por lo que nos compartías antes o fuera de acá que tú perdiste a tu mamá siendo muy jovencita. ¿Eso cómo te afectó? ¿Y qué pasó con tu mamá? Sí, mira, mi mamá falleció cuando yo tenía 15 años. Pues es una época en la que creo que necesitamos más de una mamá. Total. Y creo que por esto mi vida empezó a vivir algo desenfrenado. Empecé a conocer las drogas, el alcohol, el cigarrillo, malas amistades. Me relacioné con personas de grupos armados de aquel tiempo. Fue una niñez, una juventud muy triste, de verdad, donde necesitaba una mamá. Mi papá fue muy buen padre, tomaba y como estaba trabajando, salía, tomaba, no estaba tan dedicado a nosotros. Así que era como si estuvieras sola completamente. Sí. ¿Y tu entorno? ¿Cómo era tu entorno en tu barrio, donde tú vivías? ¿Esto Sí. te afectó? Me afectó demasiado en aquel tiempo. Cuando tenía 15, 16 años, habían grupos armados, milicianos. Un día, recuerdo mucho un día, algo que me marcó demasiado fue que yo salí del colegio y había un chico de esos que estaba enamorado de mí, pues yo estaba muy joven y yo no le ponía atención. Un día yo bajaba para mi casa, fue algo que siempre va a estar en mi mente y que es algo sobrenatural que me pasó. Él se vino detrás de mí y en un lugar muy solo, una calle muy sola, él me iba a matar porque yo le vi el arma. Cuando yo miré para el frente había muchos ancianitos, así como con velitos, hombres, mujeres, puros viejitos. Cuando él miró toda esa gente se devolvió, él también se devolvió y me dijo nos volvemos a ver, pero en el momento en que él se fue, los ancianos desaparecieron. Él te iba a matar. Él me iba a Sí. matar porque los Impresionante. amigos decían que él me iba a matar. O sea, estaba obsesionado contigo y como tú no querías estar con él, tomó la decisión de asesinarte. Sí, porque eran sicarios y mataban demasiadas personas en aquel tiempo y él me iba a asesinar porque los amigos de él dijeron que ese día me iba a asesinar. Desde ese día no volví a saber nada de él. Impresionante eso que viviste, o sea, Y sentiste sabes el frío de la una cosa, muerte. el frío de la muerte. Y sabes una cosa, amor, que
en la Biblia registra que hay manifestaciones de ángeles y que a veces ellos se personifican como hombres, como personas. Y seguramente fue una manera como Dios protegió tu vida allí. Tú dices que era como un grupo de personas alrededor en ese lugar. Cuando él venía atrás y los vio, tú los viste y luego no los volviste a ver. Sí, ya desaparecieron como ¿Así? algo ¿De la sobrenatural, nada? así de la nada. Yo salí corriendo para mi casa súper asustada y conté pues esa historia a muchas personas. Muchas personas de mi familia saben esa historia. Qué impresión. Cuéntanos, ¿qué empieza a suceder en tu vida? ¿Cómo empieza todo ese desorden, todas esas cosas a pasar en ti? Sí, bueno, ya después como a mis 18 años ya empiezo a conocer más gente de Medellín, en la rumba, empecé a conocer narcotraficantes, personas muy adineradas y como tenía ya en aquel entonces muchas amigas, decido conocerlas, presentárselas y empezar a cobrar dinero por tener relaciones sexuales con ellos. Entonces desde ahí empieza mi proceso como de presentar mujeres, como de proxeneta. Entonces empecé a tener recursos, dinero que era como en bolsillo roto, dinero que era, pues era mucho dinero porque eran muchos hombres narcotraficantes, pagaban súper bien. Pero yo con este dinero no hacía nada, simplemente compraba ropa, me iba para conciertos, compraba botas, bolsos y este dinero no fluía, era como en bolsillo roto porque nunca conseguí nada. Santo, mucha gente me decía, era para que tuvieras dinero con tanta gente que andabas, pero era un dinero que literal no, bolsillo roto lo puedo llamar. Como tú tenías, digamos, como amigas, esas amigas, tú conocías hombres, narcotraficantes y todo ese tipo de personas y nace tu idea, nace como la idea de presentárselas a ellos. Sí. Y entonces te empiezan a llamar a ti, o sea, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo era la dinámica? Sí, la ¿Te dinámica, buscaban, te llamaban? ¿Cómo era? Me buscaban, me pedían amigas, entonces yo tenía una lista, muchas. ¿Tenías lista? De amigas. Catálogo. No me diga. No, en catálogo así no, pero sí tenía las fotos en mi celular, ellas me enviaban fotos, y yo llegaba, ellos me hablaban, en aquel entonces me llamaba Tatiana. Mi nombre real. Ese era tu nombre profesional. Era mi nombre artístico. Artístico. Ay, san. Sí, y me llamaban y yo les mostraba las fotos, ellos escogían, ay, esta, me gusta esa, cuánta cobran, entonces habían unas que cobraban más, otras menos, y ya en ese medio empiezan a conectarle a uno otros hombres de otro país, extranjeros, como si era como un trabajo, yo lo tenía como mi trabajo. Mi papá me regañaba demasiado, me decía, algún día te va a pasar algo o te van a meter a la cárcel. Él se preocupaba muchísimo por mí, pero esa era la manera en aquel entonces para yo adquirir dinero. ¿Y se ganaba dinero? ¿Se ganaba suficiente dinero? Se ganaba dinero suficiente, no, pero sí se ganaba para uno estar bien. Y pues como yo no trabajaba, entonces me sostenía con este. Moni, vení, contame un poquito. ¿Cómo tú involucrabas a estas amigas a la prostitución? Porque en realidad eso era lo que sucedía, porque tal vez ellas vacilaban al principio, pero tú cómo les hablabas, y eso es algo que pasa todo el tiempo, o sea, lo vemos en nuestra ciudad, cómo se van involucrando en la prostitución poco a poco y siempre es por una amiga. Cuéntame tú cómo hacías esto. Sí, eso fue, pues en el momento, para mí es algo muy triste porque todavía veo amigas y personas que yo conocí que en ese momento todavía se prostituyen y que salieron porque yo sé que nadie daña a nadie, que cada quien toma su decisión, pero yo influía mucho en que ellas decidieran salir a acostarse con estos hombres. Yo las llamaba y ellas salían, o sea, era algo muy complejo y en ese momento todavía recibo llamadas de algunas que me hablan por Facebook, me buscan y me dicen, necesito dinero, no tienes un amiguito para que me presentes, o sea, todavía ellas buscan, es que se maneja demasiado, todavía son desde 15 años buscando dinero, me toca ver y en este momento yo las puedo aconsejar y les puedo decir, no, salganse de ese mundo es muy duro porque de verdad es el mundo más difícil que uno puede vivir. Cuéntame la parte oscura, porque la gente sí, no dimensiona, ¿cierto? Tal vez las jovencitas pueden decir, no, solo me cuesta un rato, solo dura pueden pensar la fiesta, el dinero. o la fiesta, o me compro una ropa nueva.
estoy divirtiéndome, estoy pasándola chévere, pero realmente esa pregunta, amor, eso, ¿qué es lo que realmente se vive en el corazón de estas niñas, ahí donde no es fiesta? ¿Qué sucede el detrás de cámaras? El detrás de cámaras en el momento es una euforia. O sea, uno piensa, no, qué delicia, voy para esa finca porque son fincas muy bonitas. Es el licor que tú pidas, el que quieras tomar, la marca que quieras. Hay droga, hay dinero, hay... O sea, lo que uno piensa, sí, comodidades que uno piensa, no, Dios mío, qué rico, ese es el mundo que yo quiero. Pero detrás de cámaras solamente hay vacíos porque ellas se sienten sucias, porque más de una me dice, y cuando yo voy me baño o me meto a la bañera, yo me siento sucia, yo me miro en el espejo y me siento súper mal, obvio, ese es el momento que se ve. Y lo peor de todo, cuando uno llega a la casa después de consumir todas esas drogas, de acostarse con esos hombres, se siente una depresión, se siente un vacío por dentro que nada lo llena, que hace uno llorar y llorar, y la ropa, o sea, nada lo llena. Y yo sé que en el momento todas las chicas que viven eso sienten lo mismo, porque de verdad es que no se puede sentir nada más que un vacío, que una tristeza y que un dolor. Aparte que puede ocurrir maltratos, abusos, o sea, te denigran como mujer. Embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual que quedan en el cuerpo. Sí, eso lo pueden vivir también. Claro, sí, embarazos no deseados, enfermedades, claro, se viven muchas enfermedades porque me tocó ver a más de una persona que les daba enfermedades, que llaman, ay, tengo hongos, no sé. También me pasó una historia que me tocó ver muy de cerca, una amiga que le dio SIDA. ¿Cómo fue eso? Sí, eso fue ya cuando yo ya estaba aquí en SOS, que yo vi un testimonio que ella lo dio acá en la iglesia de SOS. Ella le dio SIDA, era una de las chicas que yo sacaba y también fue sana en un encuentro. Entonces mira que... O sea, ella fue sana aquí en la iglesia y dio el testimonio, y para ti fue todo un impacto porque sabías que era alguien del pasado y que tú la presentaste. Sí. Así que tú entraste como... En trance, sí, yo llegué súper preocupada a mi casa y yo, ay, de los amigos que yo saqué, más que están contagiados, con los que realmente quedaron como amigos, porque esa vida muchos se alejaron de mí cuando decidí no presentar más, pero cuando unos amigos reales me dijeron, no, yo quiero seguir siendo tu amiga porque tú eres muy buena amiga, yo a ellos les dije, háganse los exámenes, porque hay una chica de las que yo presenté que tiene SIDA, ellos hicieron los exámenes, pero ellos decían que ellos sí se cuidaban con preservativos, lo que muchos no hacían, algunos sí se cuidaban, otros no. Entonces esta experiencia me pasó muy cercana y fue algo muy que me confrontó demasiado. Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste en este mundo? Como de proxeneta, presentando hombres a estas mujeres. Aproximadamente en droga, proxeneta, licor, fueron 25 años y cigarrillo. Wow, ¿Cómo hacer? Sí, fue mucho tiempo. Ese tema que tuviste de tu amiga que le dio SIDA fue algo muy confrontante, pero aparte de eso, ¿llegaste a tener alguna otra experiencia? ¿Alguna amiga llegó a vivir algo traumático, algo que tú dijiste como, Dios mío, ¿dónde estoy metida? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Sí, una historia también que recuerdo mucho de una amiga. Fue que una amiga mía me dijo, preséntame una amiguita así alta, pelinegra, bien bonita para un amigo que viene de Puerto Rico. Yo se la mandé. Resulta saber de que la amiga llevó esta niña y el señor le dijo, hey, ven a Barrio Antioquia y me compras vaso. Y dejó la muchachita ahí con el puertorriqueño. Ella se fue y lo embolató. La dirección que le dio no era y ella se preocupó, y cuando ella llegó el puertorriqueño le había pegado y se había ido y descubrieron que este señor venía aquí a Colombia y maltrataba a las mujeres, y a mí me tocó por mi medio presentar a una de las niñas que le pegaron, la golpearon y él se fue. Me parece que también había asesinado a algunas niñas, lo buscaban y todo. Me tocó presentarla a mí y eso me confrontaba mucho. Yo desde donde maten una chica de estas,
¿yo qué hago? Porque obviamente van a recaer contra No, mí. no, y lo que pasa es que no se sabe qué va a pasar. No se sabe Porque qué son va a pasar. noches de tantos drogas. excesos, de drogas. Un tipo de estos no sabe Los uno puede cómo puede asesinar. reaccionar. Una pregunta que tú estabas trabajando en esto, tenías un nombre, un seudónimo, Tatiana, pero no sé si Tatiana en ese tiempo también ejercía la prostitución, si también tú te facilitabas con estos hombres o era algo para tus amigas. No, solo para mis amigas. Yo siempre, desde muy jovencita, siempre he pensado en lo que puede pasar en acostarse con otras personas. Yo solamente tuve como pareja al papá de mi hijo, que duramos 17 años, entonces pues yo iba a acostarme, sí, no, nunca, no tuve la Ni por necesidad dinero. porque me Bueno, iba muy bien. Porque te pagaban Porque lo- me lo pagaban otro. bien, o sea, a mí me pagaban casi con lo que ellas cobraban, entonces no necesitaba como acostarme, y de todas formas yo tenía a mi papá que es el sustento de nosotros. Entonces, Y es no algo tuve la muy fuerte que hay en necesidad. nuestra ciudad. Sí. Bueno, de hecho, las mujeres paisas son muy bonitas y ahora hay algo muy fuerte, el Turismo sexual. Y qué tremendo eso que sucede todavía en este tiempo. Nuestra ciudad es una ciudad donde hay turismo sexual. Para vergüenza, es una noticia a nivel, yo creo que mundial, saber que en nuestra ciudad viene gente de todas partes y vienen a eso, a buscar niñas, a contratarlas, les pagan, les compran un celular y sus niñas entregan su cuerpo por esto. Y estaba viendo una noticia, amor, ahorita acerca de alguien que había entrado a nuestro país más de 40 veces y venía a eso, a abusar niñas. Y menores de y edad. menores de edad porque buscaba niñas vírgenes. Fue detenido ya y está en la cárcel. Pero esto pasa muchísimo. Es algo que todavía lo estamos viviendo. Claro, y estas jóvenes pues caen en la prostitución porque una amiga le empieza a decir, mira, puedes recibir tanto dinero, eso pasa y ya, eso no es tan relevante, pero como tú decías, queda esa culpabilidad, esa acusación, esa sensación de suciedad. Mira lo que tú dices, que tú no te prostituías, tú sabías lo que ellas se sentían, cómo se sentían de mal, cómo pasaban emocionalmente por estas crisis, pero tú sí caíste en drogas. ¿Cómo fue? Sí, yo caí en droga desde mis 16 años. La droga fue la que me llevó a este mundo de las discotecas, de la prostitución, y fue un proceso muy largo porque era droga, cigarrillo. Yo fui fumadora, pero yo fui libre. Yo llevo 5 años en la iglesia. A los 2 años yo fui a un encuentro. ¿Tú cómo sales de toda esta situación? Tú eras, ¿qué tanto consumías droga y qué consumías? ¿Cada cuánto consumías? Marihuana consumía casi todos los días, pero en mi juventud, cuando estaba súper joven. En las rumbas consumía perico y cigarrillo también rumbeando, pero yo rumbeaba prácticamente jueves, viernes, sábado y domingo. Y también tuve un tiempo después de este mundo de que iba mucho a los parties de electrónica. Que es bien pesado Que lo era que se mueve muy ahí. pesado, yo me acuerdo y todavía me da temor recordar esos parties y en estos parties me pasaba algo y era muy seguido, íbamos a la Macarena y todo. Cuando yo iba al baño yo siempre veía un hombre, siempre me acuerdo y me da temor, todavía siento como el temor de acordarme lo que me pasaba. Veía un hombre alto, siempre vestido de negro con una chompa negra, y cuando yo me miraba en el espejo yo lo veía él detrás de mí. Me pasaba siempre, iba a Santa Fe y Antioquia y él siempre estaba observándome. Es algo que yo recuerdo mucho de los pares de electrónica. Yo estos pares de electrónica los viví como un año, pero siempre me pasaba lo mismo. Pero los pares sí fueron algo muy, muy, muy pesado en mi vida. Es que yo te digo, amor, que lo que se debe de mover en esas fiestas a nivel espiritual es algo muy pesado. Lo que Muy se debe de mover en esos lugares de mucha oscuridad. Así es. ¿Y qué veías ahí? Contanos. El hombre vestido de negro
y se quedaba observándome. Una vez en la Macarena, yo me senté, estábamos en un concierto de Mauro Picotto, que es un DJ de electrónica. Cuando yo miré, mis amigas se habían ido a bailar, cuando yo miré al lado mío, él estaba sentado al lado mío, era el mismo hombre, ¿ves? No se dejaba ver la cara, sino que era siempre vestido de negro con una chompa negra, y siempre era algo que yo le decía a mi papá y a mi hermanita, yo veo siempre ese hombre, y mi papá me decía, ¿para qué va allá? No vuelva. ¿Cómo saliste de eso? ¿Cómo saliste de drogas, alcohol, todo ese tema de la prostitución? ¿Cómo saliste? ¿Qué pasó en tu vida que tú dijiste, ya, no más? Yo tuve mi hijo, que tiene 12 años. A pesar de eso, yo seguía, ya había cambiado un poquito más, entonces ya era de vez en cuando que salía, pero un día, hace 5 años aproximadamente, yo tenía mucha depresión porque yo también intentaba suicidarme, yo también me cortaba las venas, una vez intenté tomar veneno y llamaron la policía, estaba mi hijo como de 3 añitos, entonces él sufrió mucho porque él también sufría porque yo salía a rumbear, porque no llegaba, entonces yo ya tenía demasiada depresión, yo me acosté y le decía, Dios mío, porque yo siempre creí mucho en Dios. Yo era muy católica, mi papá es muy católico, entonces yo le decía, Dios, ayúdame a cambiar, yo le pedí a mi hijo y él me lo dio y yo no cambié, y yo ya sentía viendo a mi niño crecer y con tristezas, como con sufrimiento, yo le decía, Dios, ayúdame a cambiar, hasta que llegó una amiga y me invitó a SOS hace 5 años. Desde el mismo día que yo entré a SOS, yo sentí algo muy especial dentro de mí, algo como que yo me enamoré. Yo dije, ay Dios mío, yo quiero seguir viniendo, y yo empecé a venir, ya empecé a salir menos, ya venía los sábados, yo ya no tomaba los sábados, pero los domingos sí. Ya, yo bueno, pero ya los sábados no salgo, listo, ya empecé a venir más seguido, ya fui a un encuentro porque mis liberaciones fueron muy fuertes, muy Cuando tú pesadas. hablas de liberaciones, seguramente habrá personas que no comprenden ese término. ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa cuando hay una liberación? ¿Qué sientes? ¿Qué te tu sucedió? ¿Cómo cuerpo? fueron las manifestaciones? Lloraba mucho, primero que todo lloraba sin consuelo. Cuando había liberación yo me caía y me quedaba en el suelo tendida y también me revolcaba, salían voces. ¿Salía otra voz de Otra ti? voz a través de mí, me quedaba en el suelo, y la más fuerte que ya decidí ir al encuentro fue cuando me quedé en el suelo tendida y ya no fui capaz de abrir los ojos, no era capaz, yo intenté abrir los ojos, me subieron al 2.º piso a hacerme liberación. Y yo veía algo muy oscuro, mucha oscuridad, demasiado. Yo intenté abrir los ojos y solo veía una luz, no veía luces, sino todo oscuro, negro. Y ahí decidí ir a un encuentro, ahí ya. ¿Y qué Porque pasó en ese encuentro? el encuentro fue maravilloso, conocí a Dios, tuve un encuentro cara a cara con Dios. Fue mucha liberación, lloré demasiado, me encontré con mi pasado, con todo lo que yo viví, con mi mamá, sentí que yo no había soltado a mi mamá, o sea, que yo tenía como una falta de perdón. Un dolor ahí Sí. desde cuando tu mamá fallece. Y se va estando yo tan joven, allá me encontré con todo eso, la solté porque estaba muy apegada todavía a ella, porque ella se fue yo estando súper joven, y lo más bonito es que al otro día sentí tanta paz, yo sabía que el ser proseneta era mi sustento, y yo tomé la decisión cuando venía en el bus de eliminar todos mis amigos, todos los contactos que yo tenía. Yo le dije, Dios, yo no voy a presentar más, yo ya no quiero presentar más, habían personas que estaban en mi corazón como amigos, que les llevaba amigas, pero yo los quiero demasiado, todavía son mis amigos, como 2 o 3 personas que me dijeron, no me presente, pero sigue siendo mi amiga. Y yo empecé a eliminar todos, eliminé las amigas, eliminé las fotos que tenía, y desde ese día no volví a presentar ni Tomaste una una decisión amiga. radical. Y tampoco volví a consumir drogas. Completamente libre. No volví a fumar cigarrillo y no volví a tomar licor. ¿Sin abstinencia? Ese fin de semana sin abstinencia. fue importantísimo para ti. Fue el encuentro de guerra, algo de guerra, que hubo una guerra súper espiritual, súper chévere, inolvidable allá. Bueno, el encuentro es el retiro espiritual que tenemos en la iglesia. Es bueno aclarar eso, porque de pronto no comprendíamos el término. Es un fin de semana donde se va y pasa cosas tan maravillosas
como la sanidad interior. Esto es un una proceso. finca, pero una finca buena. Es una finca, sí. Maravillosa, Allá no van a ir, Sí, allá sí, van a sí, buscar sí. de Dios. Y es Es de- el mejor lugar sí. que yo he ido. Es un lugar increíble. Entonces, claro, es un lugar donde recibimos unas enseñanzas de de perdón, sanidad interior. liberación, y aprendimos muchísimo. Salimos muy transformados de allá. Moni, tú nos contabas que sanaste lo de tu mamá en el encuentro. O sea, tú estabas como herida con Dios o herida con tu la mamá, con la vida. ¿Sentiste esa sanidad interior allá en el encuentro con lo de tu mamá? Yo estaba herida con Dios, porque yo cuestionaba a Dios, porque me había quitado a mi mamá yo estando tan joven. Yo muchas veces lo cuestionaba. Era algo muy duro porque yo veía a mis primitas, a todos con las mamás, cómo disfrutaban, y yo me sentía súper triste. O sea, yo por eso me refugiaba en este mundo, aunque mi papá es una mamá, es un gran papá. Todos se enamoran del papá que yo tuve, porque mi papá dijo, nunca me voy a conseguir una esposa, y desde ese tiempo se quedó con nosotras, no tuvo novia, no tuvo esposa y todavía está con nosotros, es como una mamá. Él tomó ese reemplazo de mi mamá. Nosotros le celebramos a él el Día de la Madre y el Día del Padre. ¿Verdad? Sí. Pero claro es muy que sí. especial, nunca había Sí, porque escuchado es eso. muy especial, es un gran Sí, papá. definitivamente tiene que ser un gran hombre, así lo testificas, pero sí te afectó la pérdida. ¿Tu mamá de qué murió? ¿Qué fue lo que Le le dio un sucedió? derrame cerebral. O sea que fue Sí, fue inmediato. rapidísimo. Nos levantamos a las 4 de la mañana, ella metió un grito y cuando llegamos estaba tirada en el piso en un charco de sangre porque tuvo un derrame, entonces le salía mucha sangre, murió el mismo día a las 4 de la tarde. Y recuerdo mucho que cuando ella, antes de ella morir, en la cama sentí cuando alguien a mi hermana y a mí nos abrazó y nos cobijó. Eso es como lo que más tengo en mente, como antes de morir, que nos abrazó, pero no era ella, fue algo como también sobrenatural que nos abrazó. Y ya es como lo que más recuerdo. Mónica, tú me contabas ahora que tú fuiste al encuentro con una bacteria. ¿Cómo se llama esa bacteria? La E. coli, eso fue después. Esta bacteria la tuve hace 2 años, cuando ya estaba en la iglesia, cuando ya servía, porque yo sirvo. Empezó una bacteria, una infección urinaria. Vas al encuentro con esa fe de creer que Dios te puede sanar. ¿Y cómo fue el momento de sanidad? ¿O qué recuerdas que tú hayas dicho, aquí fui sana? ¿Cómo fue eso? Ese día me fui muy enferma. Yo me iba a venir porque tenía mucho cólico, porque los cólicos son muy fuertes en el costado, en la espalda. Y una líder me decía, no te vas a ir. Y yo, sí, porque me hace susto estar acá amaneciendo y tengo un dolor bien fuerte. Y estuve en la liberación. Y después de la liberación vomité tanto y en ese momento sentí que tuve sanidad. Vomité demasiado, vomité un diente. Vomito ¿Cómo? dientes. ¿En serio? Sí, O sea, pero ella un diente tuyo. No, el mío no. Algo salió de tu Algo cuerpo salió de que era un mí, diente. era un diente, Eso, como eso, tipo eso diente. mucha gente lo pone en duda porque como no lo han vivido, Yo lo vi. pero nosotros lo hemos visto, tú lo viviste y mucha gente también de SOS ha experimentado ese tipo de liberaciones. O sea, entonces, espérate, esto está bacano, esto está Sí, bacano. es una historia. Tú estabas en la iglesia recibiendo liberación, o sea, quiere decir que todos esos años que tú venías a la iglesia faltaban más cosas por cortar, más cadenas que habían sobre tu vida, necesitabas más liberación y tú creías que esa enfermedad tal vez era una prueba, pero no, necesitabas Amor, liberación. eso que dice está poderoso. Está poderoso Está porque bacano. está bacano porque es que a veces queremos que Dios nos envió esa enfermedad, que Dios nos envió ese cáncer, que Dios nos envió esa ruina y muchas veces es algo espiritual demoníaco que requiere la intervención sobrenatural de Dios. Y ahí es cuando el Espíritu Santo viene y rompe esas cadenas, cuando tenemos la actitud que tú tomaste de yo necesito ir al toque del maestro, a ese retiro espiritual, y allí tú experimentaste liberación y sentiste la sanidad en su cuerpo. Uno sabe cuando Sí. está enfermo Y además, y uno recuerda- sabe cuando está sano. Además, recuerda que es que ella tocó fondo espiritualmente, Sí. practicó muchas cosas. O sea, a veces venimos y creemos que Dios nos va a cambiar la vida en un mes, en 2 meses, en un año. O sea, 10 años, 20 años de oscuridad
Y es un proceso, hay liberaciones que son procesos, hay cosas en nuestras vidas que son procesos, que Dios sigue sanando, Dios sigue restaurando, pero también sigue liberando, y eso fue lo que pasó contigo. ¿Y qué pasa? Cuenta, tú botas ese diente, la liberación, y luego ¿qué? El diente lo guardaste, ¿no? No, Dios mío. no. O eso era así una fotaza Ay, para no, mostrar, qué pero bueno, susto. ¿qué pasó? Bueno, en ese encuentro yo decido estar en santidad, porque pues yo tenía el papá de mi hijo que duramos 17 años y yo dije, no, yo no voy a volver a tener relaciones con él, porque a mí me decía mi líder, es que de pronto tu enfermedad que es de infección urinaria puede ser porque tú no estás en santidad. Yo decido también estar en santidad y ahí es cuando yo recibo totalmente sanidad. O sea, el dolor se va El en dolor el encuentro. se va inmediatamente en el encuentro, la fiebre, el malestar, y me vuelven a repetir los exámenes. El examen de las infecciones urinarias eran varios. Cuando yo llego, el urólogo me dice, estás totalmente sana. Ya no tiene la bacteria se fue. Y yo le decía, pero ¿cómo así? Pues no era pues tan fuerte, que era resistente. Me dijo, es que no, es mejor que vayas donde el psicólogo para que hables con él de todo lo que viviste. Y yo, no, O sea, te inventaste la No, enfermedad que había que según los tratarla médicos. para Luego, explicar porque eso. él sí se dio cuenta de Que claro, él lo vio, llegó. él vio el milagro, pero la única explicación que le dio, ve donde un psicólogo para que te hable Sí, para que te dé una razón lógica. Sí, o para que ya sanes todos los dolores y todo el Bueno, proceso sí, que viviste, también. para que le cuentes todo lo que viviste. Pero él se dio cuenta, él me dijo, ya no hay bacterias, ya fuiste completamente sana. Así que Ya, recibes ya. sanidad. ¿Y cómo cambia tu vida? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tus finanzas? ¿Qué pasa con tu hijo, con tu esposo? ¿Qué pasa en tu vida? Cuéntanos. Bueno, no tengo esposo. Soy soltera, vivo con mi papá y mi hijo y mi hermanita. ¿Qué pasan? Cosas muy bonitas en nuestra familia. Desde que venimos a SOS se pasan cosas muy hermosas. Yo he dado varios testimonios, como Dios me dijo, no va a ser el primero, sino van a ser muchos testimonios. Dios nos alejó del barrio donde vivíamos, donde consumía drogas, donde tenía mis amistades, y nos regaló un apartamento que lo pedimos en oración y en ayuno, y nos regaló un apartamento Tremendo. con todo nuevo, y estrenamos todo apartamento y estrenamos todo. Traje a mi hermanita y a mi sobrina a la iglesia, y mi sobrina también experimenta. El primer día que yo la traje fue a un ayuno congregacional. Ella vino a ayunar por una beca para la universidad y también se gana la beca de la universidad, entonces en las finanzas muy bien. Mi papá es súper católico, pero él adora SOS. Un sábado que no vamos a venir, pero ¿cómo así que no van a ir? Vayan, no dejen de ir, él no se pierde la prédica los domingos. Él Está va conectado, está conectado, virtualmente. dejó también mucho las imágenes, la idolatría, nosotros se lo explicamos, y él era de la Virgen, de todo, y todo lo sacó de la casa, todo, absolutamente todo. Estaba en el alcohol, el cambio antes que yo, hace 5 años dejó él el alcohol, primero que todo lo dejó él, sin conocer de la iglesia. Qué tremendo, qué lindo ese testimonio. Yo Sí. quisiera, bueno, son muchas cosas que han pasado en tu vida y son súper, súper poderosas, pero yo quiero que tú puedas dar un consejo, Mónica, a todas esas jovencitas que ven como una oportunidad o una forma de salir en lo económico, vendiendo su cuerpo, prostituyéndose por dinero, arriesgándose la vida, y que finalmente eso no va a aportarle sentido ni propósito. ¿Qué consejo le puedes dar? Y además que estamos desafortunadamente en una ciudad, nuestra ciudad, donde el turismo sexual es muy fuerte. Personas de muchos lugares vienen a eso. Pero ¿qué le podemos decir a nuestras jovencitas, a nuestras niñas? ¿Qué le puedes decir tú desde la experiencia de haber estado ejerciendo ese trabajo de conseguir ese tema de proxeneta, pero que tuviste cómo estas niñas sufrían en el silencio? ¿Qué consejo le puedes dar a estas niñas? Sí, yo las aconsejo porque todavía hay niñas que me dicen que les presente amigos, entonces yo les digo, no, esta no es la vida, ese no es el camino correcto, eso es un camino que lleva a la tristeza, a la soledad, al dolor, a la violencia, a arriesgar la vida. Es algo, el dinero es un dinero que no se ve.
O sea, yo ya no recibo dinero de este mundo y mi dinero ya en este momento fluye más y hago cosas más Tremendo. bonitas con el dinero, puedo servir, puedo ayudar a los demás y ese dinero no se ve, yo las aconsejo mucho. Hay muchas niñas que yo traigo aquí a SOS. ¿En serio? Sí, ya son muchas las chicas que vienen, que dejaron este mundo, que dejaron la droga. Entonces yo invito a las chicas, a la juventud, en que recapaciten, en que busquen ayuda y en que busquen a Dios. O sea que ya no Excelente. trabajas para el mal, ya trabajas para Dios, Dios. sí, ya, Ya sirvo, reclutas sirvo a para Dios, ya es un recluto reclutamiento Ah, bueno, diferente. sí. Ya, Sí. ya tú le presentas al carpintero, a Jesús, a Jesús. para que ellas puedan conocer el Entonces, verdadero les amor. voy a presentar El al verdadero mejor amor. judío. Al Ay, sí, verdadero al El amor. verdadero sí. amor. Siento que Dios tenía un propósito conmigo. Yo creo que todo lo que viví, porque yo a veces pienso, ay no, tantas cosas que yo viví y creo que Dios me tiene aquí para yo ser un testimonio. Sí, Total. Porque yo sé que total. si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer con todos. Desde que busquemos a Dios, Dios va a poder hacer cosas muy bonitas con todos, de verdad. Y escucharte trae también mucha esperanza, amor, porque claro, es poder decirle a todas esas jovencitas que están allí como con la tentación o estás en ese mundo de que te salgas, de que hay tiempo, que corre por tu vida, que no vas a encontrar nada positivo allí, sino vacíos, enfermedades, violencia o muerte. Entonces es algo que Dios podemos te aprender pueda dar mucho. otra fuente Claro. de ingreso, porque a veces nos cerramos y creemos es lo único de lo que puedo vivir, pero es una mentira. O sea, tú estás llena de talentos, de dones Me gusta que Dios eso, ha me puesto gusta eso. sobre tu vida, te puede dar ideas creativas. Dime, ¿cómo te defines? ¿Cómo eras antes y cómo eres ahora? Mi vida anterior era triste, vacía, de sufrimiento, de dolor, empática. Y mi vida ahora es feliz, tan feliz que sirvo con los niños, que siempre comparto con ellos ya y con las demás personas. Me dicen, ay, tú cómo estás diferente, que estás de diferente, ¿qué te pasó, qué te hiciste? Pero yo sé que es el Espíritu Santo dentro de mí. O sea, ya ahora tú sirves con los niños dentro de la iglesia. Y yo digo, para servir con los niños uno tiene que tener un corazón y una paciencia. Tiene que tener una vocación para Verdaderamente hacerlo. Dios te ha cambiado. Me alegro mucho todo lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo te ha restaurado, cómo restauró tu familia. Y eso está Gracias, bacano. amor. Gracias por compartir Sí, tu Moni, historia. muchas Nos gracias. edifica mucho. Yo sé que muchas personas necesitaban escuchar esto. Mira, ¿sabes? Hay una palabra que dice que hay un camino estrecho que lleva a la vida y hay un camino ancho que lleva a la muerte. Entonces, elige el camino. De pronto es más estrecho, pero te lleva a la vida. Y es el que yo te animo para que elijas hoy en tu vida. Si estás pasando por esa situación, escríbenos. Si conoces a alguien que esté pasando por lo mismo, comparte este podcast. Tal vez le pueda ayudar. Así que activa la campanita, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en el próximo episodio. Este es el lugar donde lo sobrenatural es natural. Esto es real. Espíritu